Hola, continuando con los videos de química, vamos a comenzar a ver lo que es el protón y la relación que había con Rutherford. Y bueno, comencemos entonces. Desde el principio, desde principios de 1900, ya se conocían las características de los átomos, ¿no? Número 1, contienen electrones, carga negativa, y son esféricamente neutros. ¿A qué se refiere? A que tienen la misma carga negativa como la misma carga positiva. La suma de las dos pues nos da 0, ¿no? Entonces, para que un átomo sea neutro, bueno, debe tener el mismo número de cargas positivas y negativas, ¿no? La suma de las cargas sería 0. Por ejemplo, si tenemos un coulomb y tenemos menos un coulomb, la suma de la carga total es 0. Y aquí, bueno, en 1910, el físico neozelandés Ernest Rutherford, que junto con Thomson hizo unos trabajos, ¿no? en Cambridge, utilizó partículas alfa para demostrar la estructura de los átomos junto con Hans Geiger y un estudiante de licenciatura llamado Ernest Marsden. Rutherford efectuó una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro y de otros metales como blanco de las partículas alfa provenientes de una fuente radiactiva, ¿no? Aquí más o menos podemos ver la figura. Y bueno, lo que observaron ellos es que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse, o si llegaban a desviarse tienen una muy pequeña desviación, ¿no? Ven aquí las partículas al pasar, muy rara era la que era separada, ¿no? Ya sea que sea rebotada por completo o tener una pequeña desviación, pero la gran mayoría atravesaba las partículas de oro, lo que significa, o lo que nos podía llevar a concluir, es que había mucho espacio dentro de los átomos, ¿no? Entonces, algunas partículas alfa eran dispersadas o desviadas de su trayectoria con un gran ángulo. Y bueno, en algunos casos las partículas alfa regresaban por la misma trayectoria, ¿no? Por donde vinieron para acá y se regresa, y otras eran desviadas, ¿no? De esta manera, con un ángulo bastante grande. En algunos casos regresaban por completo, ¿no? Entonces Rutherford lo que dice sobre este descubrimiento resulta tan increíble como si usted estuviera lanzando una bala de 15 pulgadas a un trozo de papel de seda y la bala hubiese regresado hacia usted, ¿no? Entonces, así de interesante era, ¿no? Estaban lanzando partículas bastante masivas y aún así eran rebotadas, ¿no? Un arreglo del experimento se ve más o menos acá. Aquí tenemos una ampliación, aquí tenemos la lámina de oro. La mayoría de las partículas pues iban y regresaban, y unas cuantas eran rebotadas o desviadas tampoco, poquito, ¿no? Aquí tenemos un emisor de partículas alfa. Partículas alfa son partículas cargadas, ¿no? Más adelante les daré la composición de lo que están conformadas las partículas alfa. Y bueno, tenemos aquí un pequeño, una descripción, ¿no? Finalmente es el diseño de Rutherford para medir la dispersión de las partículas, ¿no? Pones aquí una detección para que puedas ver qué tanto se desvió, cuál es el ángulo de desviación, ¿no? De las partículas alfa, mediante pues una lámina de oro, ¿no? La mayoría de las partículas, la mayor mayoría atravesaron, ¿no? Y unas no recibieron desviación o recibían poca desviación, y unas cuantas eran regresadas por completo, ¿no? Y bueno, aquí se ve más o menos como las partículas entran en su mayoría, ¿no? Y una que otra desviada. Bueno, finalmente, ¿qué concluye Rutherford a partir de este experimento? Pues concluye Rutherford que los átomos deben de ser en su gran mayoría espacio vacío. Eso explicaría, es la única razón por la cual explicaría por qué la mayoría de las partículas alfa atravesan la lámina de oro, sufriendo poco o ninguna desviación. Rutherford propone que las cargas positivas de los átomos estaban concentradas en un denso conglomerado central dentro del átomo que llamó núcleo. Cuando una partícula alfa pasaba cerca del núcleo en el experimento, actuaba sobre ella una gran fuerza de repulsión, ojo, repulsión, lo que experimentaba una repulsión tan grande de su trayectoria que se invirtiera por completo. Ahora bien, ahora sí regresemos a las partículas alfa, de que estaban compuestas. Nuestro emisor de partículas alfa lo que está enviando son partículas positivas. Entonces, al ser partículas positivas y al ser
desviadas tan bruscamente, las pocas que son desviadas, y significaría que la carga positiva de los átomos estaba depositada entonces en el interior. Y la carga negativa, como estaba demasiado alejada, difícilmente tenía alguna colisión, ¿no?, con las partículas alfa, que ahora sí les puedo decir son cargas positivas con las que estaban golpeando. Ahora bien, las partículas del núcleo que tienen carga positiva se les llamaron protones. En otros experimentos se encontró que los protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones y que su masa, obviamente son más masivos, es de 1.67 por 10 a la 24 a la menos 24 gramos. Aproximadamente lo que decía yo, ¿no? 1800 veces más que la carga del electrón con carga opuesta. Entonces los protones tendrían la misma carga que el electrón, solo que de signo contrario, pero sí tendrían muchísimo más masa. Es ahora entonces que de 1929 a 1932, con la parte del neutrón y Chadwick, pues mencionaba, ¿no?, que la constitución del núcleo de tan solo contener protones no satisfacía a los científicos, por lo que se propuso que el núcleo contenía tanto protones como electrones había en su periferia, más un número suficiente de partículas neutras como para justificar la masa atómica, ¿no? Entonces había bastante masa. Entonces ya se tenía la carga de protón, todavía tenía la carga de electrón, pero aún así el átomo tenía mucha masa todavía. Y entonces es en 1932 cuando el físico británico James Chadwick comprueba, ¿no?, la existencia de otras partículas de más masa, igual que la del protón, pero sin carga eléctrica, a la que se le dio el nombre de neutrón, y la ubicó dentro del núcleo atómico, ¿no? Entonces está pegada junto con los protones. La existencia de esta tercera partícula fundamental ya se había profetizado, ¿no?, por Rutherford con anterioridad. Bueno, Chadwick analizó los resultados de los experimentos resultados por los físicos franceses Irene y Frédéric Loïc-Curie, junto con otros científicos. Ahora bien, se trataba de una radiación muy penetrante de gran energía, obtenida por la interacción de partículas alfa con núcleos de berilio y de boro. Ahora bien, Chadwick concluyó que las propiedades de esta radiación tan solo se podía explicar si se suponía que estaban formadas de partículas sin carga eléctrica. ¿Okay? Entonces, las partículas no tenían que tener carga eléctrica y con masas ligeramente superiores a la de protón. Entonces, la masa del neutrón es un poquito más grande que la masa del protón. Ahora bien, por ese trabajo que condujo al desarrollo de la fisión nuclear y por supuesto de la bomba atómica, Chadwick le dio el premio Nobel, ¿no?, en 1935. Más o menos tenemos aquí la distribución, ¿no? Tenemos aquí entonces protones, y por cada protón pues debería entonces de haber un neutrón, y bueno, en las capas exteriores pues encontramos a los electrones. Y bueno, aquí podemos ver una tabla, ¿no?, en donde podemos ver algunas propiedades principales, ¿no? En el caso de los protones le ponemos una P con una positiva, un positivo. ¿Por qué le ponemos una P positiva? Estamos indicando que es un protón y aparte tiene carga positiva. Ahora bien, el valor de la carga eléctrica en coulombs es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El valor de la base en gramos es de 1.67 por 10 a los menos 24 gramos. Y se encuentra ubicado en el núcleo del átomo. Para el caso de los neutrones, no tiene carga, tiene una masa un poquito más elevada que la del protón, 1.975 contra 1.973, ¿no? Por eso la menos 24 gramos, y pues también se encuentra ubicada en el núcleo. Finalmente, los electrones le ponemos una E y un negativo, pues hay que diferenciarlo de sus antipartículas. Más adelante hablaremos de las antipartículas. Es de 1.62 por 10 a la menos 19 coulombs, y en masa tiene 9.109 por 10 a la menos 28 gramos, y anda pues en las capas externas del átomo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Más adelante seguiremos hablando un poquito más de lo que es el núcleo atómico, número de masa y masa atómica. Entonces dejámoslo aquí hasta la tabla. Nos vemos en el próximo video. ¿Sale? Hasta luego.